Hoy te voy a enseñar a confeccionar un jersey y una falda que ya te enseñé a hacer el patrón hace unos días. Es muy fácil. Está realizado el patrón íntegramente con el corte de oro. Puedes hacerlo paso a paso, como te decía, según ese anterior vídeo, y después tener las piezas correctas para empezar a coser. Y ese es el contenido de este vídeo, la costura paso a paso de esas prendas. Te voy a enseñar a hacerlas con todos los detalles. Pero ojo, además comentarte que antes de empezar he de decirte que es súper fácil este conjunto. E incluso te daré algunos tips para que sea todavía más de lo que parece. Así que vamos a empezar paso a paso. El tutorial te sea muy práctico. Verás, partimos de una tela que tiene que ser elástica, porque así este traje es mucho más confortable, más cómodo y además, por ejemplo, en el caso de la falda, no poner cremallera. Ahora vamos a cortar este modelo. Mira, coloco el tejido doblado, la doblez, en el centro del delantero. Así puedo ir cortando las piezas y me quedará en una sola pieza el delantero. Observo bien que el orillo y la flecha que lleva este delantero en el centro están paralelas. Así tengo en cuenta el recto hilo y corto correctamente. Después he decidido dejarle 5 centímetros más de largo porque mi talle es muy largo y así yo puedo tener una camiseta más larga, que es mi objetivo. En este caso yo contaba con 2,5 metros y he tenido que hacer costura en la parte trasera, pero no ha sido un problema. He intentado casar un poquito estos dibujos irregulares, no ha sido súper fácil ni ha sido al 100%, pero puede hacerse un poco. Para conseguir un casado más perfecto dentro de lo que cabe, que ya te digo que esta tela no se presta, no es como un cuadro, una raya, he hilvanado por el derecho, que es un tipo de hilván que yo suelo practicar bastante para ayudarme a casar este tipo de tejidos. Lo que tienes que hacer es picar en un lado, picar en el otro con la aguja y de este modo no es un hilvanado a bastas. Si lo haces te queda un hilvanado plano que te permite coser por el otro lado. Vamos allá con el remallado, la remallamos abierta para que así nos quede bastante más plana. En la búsqueda de aplanar vamos a chafar la costura con la plancha, a dejarla bien abierta. Esto de aplanar la costura lo haremos por el derecho y por el revés. Y ahora llega el momento de planchar entre tela a las vistas que habremos cortado según las indicaciones del patrón. En el patrón indicaba que había una zona que teníamos que cortar, que eran las vistas, y que al ir sombreada iban entreteladas. Bueno, pues estoy en ese paso. He cortado independientemente las vistas y ahora las estoy entretelando. Puedes entretelarlas con entretela muy fina, pero siempre entretélalas porque la diferencia es notable. Le vas a dar más consistencia a la tela de la que están hechas las prendas y eso va a hacer que la vista cumpla muy bien su función. Es una parte importante que no debes saltarte. Y como ves en el corte de oro con ese sombreado, indica que deben ser entreteladas y por tanto reforzadas. Hago lo mismo en delantero y espalda en estas vistas y vamos allá. Comentarte que la tela que estoy utilizando en este vídeo es de Crea Costura. Se trata de un neopreno elástico. Este modelo lo hemos hecho con tejidos más elásticos y, por ejemplo, en la falda no he necesitado cremallera. Te animo también a que tengas en cuenta esta característica. Vamos a coser las costuras. Lo primero, como ves, he dejado ese centímetro ya reservado una vez que colocaba las vistas sobre la prenda y ahora me resulta muy fácil. Lo hago todo un poco a bote pronto sobre la prenda, ¿te das cuenta? No he hilvanado, directamente con alfileres. Puedes hilvanarlo un poco a nivel de tu seguridad con la costura. Mira, en este caso las voy a abrir, las recorto con tijera zigzag, las dejo abiertitas, queda muy limpio hacerlo así. Una vez abiertas estas costuras ya terminadas y rematadas, puedo seguir con la parte del escote. Mira, al final en costura es súper importante terminar primero las verticales y luego ir a por las horizontales y todo del tirón. Porque es una zona que no hace falta sobrehilarla ya que va por el interior. En esos casos es cuando utilizo la tijera zigzag sin ningún problema. Aquí puedes ver los diferentes pasos que he hecho. Primero coser la vista, una vez que tenía las costuras laterales, después remallar esa vista y por último asegurar con unas puntadas el cuello
a la costura. Ahora lo que voy a hacer, una vez cosidas esas vistas, es ocuparme de ir uniendo las piezas de la falda. Sí, en este caso ya los laterales. Esa pieza central ya la tenía, pues ahora uno los laterales. Vamos a coser esos laterales. Va también doblada lomo en las dos piezas, pero en este caso por tema de metraje lo hice de este modo. En este caso, como voy a colocar cremallera, dejo un espacio para esta, unos 20 centímetros antes de llegar a la zona de cintura. Y ahora vamos a remallar. En este caso he decidido dejar algo de costura y hacerla abierta. Me parece que para este tipo de tejido, que es un tejido suave y tal, va a quedar muchísimo mejor esta costura abierta. Si lo haces en un tejido más de punto, puedes hacer la costura cerrada y te quedará también muy bien. ¿Ves? Estoy dejando esa parte superior, lo que te decía, los 20 centímetros. Entonces las he remallado y las dejaré abiertas, pero ya también remallada para luego colocar muy bien la cremallera. De paso voy a remallar también el bajo porque ya puedo hacerlo. Ahora lo que voy a hacer es entretelar la cintura. En este caso es importante, también lo indica en el corte de oro, que entretelemos la mitad de la cintura, pero comentarte dos cosas. Si finalmente vas a hacerlo en un tejido súper elástico, no es tan necesario, porque por dentro le vamos a poner una goma y no vamos a hacer una cinturilla tradicional, ya que va a ser, pues eso, la sostenedora de una goma. En ese caso sí que entretelamos. Si lo vamos a hacer de tejido muy elástico, no es necesario. Aquí tienes la tela con la que he decidido hacer los remates del jersey, ya que al tratarse de una tela no tan elástica, he pensado utilizar para los puños y para el elástico inferior este tejido que hace como un canal en pana. Sí, es bastante elástica, es una tela muy original que encontré en Les Encants y que me ayuda a complementar este tejido tan de lujo. Una maravilla este neopreno. Y ahora, como ves, lo que voy a hacer es ir uniendo el rectángulo que forma la cintura del jersey. Recuerda que las medidas las tienes en el corte de oro. Ese rectángulo te lo indican allí. Siguiendo sus directrices será muy fácil hacerlo. Ahora vamos a unir la cinturilla solamente por un lado. El puño, en este caso, como se trata de un tejido muy elástico, he decidido no hacerlo cortado en el centro. En realidad son dos piezas, pero yo he hecho una, ¿ves? Puede quedar bien. Es simplificar el patrón, pero también puedo decirte que lo hemos hecho con costura en el centro y costura de carga para que quede hacia adentro y ha quedado también perfecto. Así que tú eliges la modalidad que quieres hacer en estos casos. Voy a coser ese lateral de lo que es el rectángulo de cintura del jersey, así ya tendré esa cintura unida en su parte lateral y ahora voy a coser los laterales también de los puños. Solo tiene un lateral, hace como una especie de embudo en su parte central, vuelve a crecer y así tienes parte interna y externa del puño en una sola pieza. ¿Ves? Este sería el puño completo. Y ahora voy a abrirlo ligeramente con la plancha porque quiero que abulte lo menos posible hacia adentro. Para mí esto es importante ya que es una pieza que, como te digo, va en una especie de cosido y vuelto y así voy más ligera. También recortaré hasta dejar la costura a medio centímetro y así hacerla, como te digo, mucho más ligera. Ahora le damos la vuelta, uniremos bien las partes superiores para que así me quede todo bien unido, bien doblado. Como ves, estoy asentando con la plancha porque esta parte es importante, ya que así le vamos dando forma a este puño tan extra largo. En este caso, como la tela tiene pelo, tenemos que dejar y observar bien que nos queda hacia abajo, ¿vale? Que eso queda suave y que queda todo al hilo correcto. Abriremos las costuras también de esa parte de la cintura, que nos queden bien abiertas. Doblaremos para dejar el elástico correctamente. Ahora viene cuando voy a colocar el puño en esa parte del cuerpo que necesita bastante fruncido. Mira, para empezar voy a colocar costura lateral de costura de sisa del jersey y también costura lateral del puño. Las voy a unir con los derechos enfrentados. Haré lo mismo con el centro de este puño y la parte superior y luego iré repartiendo poquito a poco para conseguir el efecto que quiero. Con ese puño tan estrecho ir recogiendo toda la parte
del jersey. En este caso es todo un reto porque es muchísima la parte que recoge este puño, pero es importante ir haciéndolo con paciencia y, como digo siempre, con el programa de cuartos. Y es que primero uno laterales, después uno el punto medio y después esos puntos intermedios también uno en sus mitades. Y ya tengo todo mucho más repartido. Después va bien, por ejemplo en este caso, hilvanar porque tenemos mucho excedente de tejido en el jersey, que es lo que no queremos. Queremos que quede fruncido pero repartido. Ahora vamos a unir lo que es cintura con la parte baja del jersey. Uno de los laterales irá a esa costura única que tiene esta cintura, por ser trazada con un rectángulo entero. De esta manera unimos un lateral de cintura con un lateral de jersey y queda súper bien disimulada esa costura única que tenemos en la cintura. Como siempre, marcamos los centros. Esto es muy importante. Y vamos allá. Vamos uniendo cintura, puños, ya todo con el jersey. Se une con una única costura, ya que al final, como tenemos esos puños y también la cintura doblada, con una única costura lo vamos uniendo. Ten en cuenta, por ejemplo, en la cintura, que estoy absorbiendo algo de tejido extra en la parte del jersey. Ahora llega el momento de coser tanto puño como cintura. Mira, cuando vaya cosiendo la cintura del jersey voy estirando y tengo la parte del jersey hacia mí para que ese tejido se vaya absorbiendo bien. De este modo podemos hacer que quede completamente repartido por esos alfileres que hemos colocado y después todo bien fruncidito sin ningún problema. El puño hay que insistir un poco más porque recoge el puño mucho más tejido, pero también es sencillo, no te preocupes. Poco a poco vamos haciéndolo y después pasaremos a remallar. Ahora vamos cosiendo con la cinturilla sobre la falda, con derechos enfrentados. Como ves, la cinturilla le he planchado una tira de entretela. He aprovechado todo el ancho que tenía mi entretela, no he llegado solo a la mitad, he sobrepasado un poco esto. Ten en cuenta que en este caso es algo que he decidido hacer así porque no aporta de más muchísimo grosor y me quedará un poquito más reforzada. No es que quiera decirte que tengas que entretelarla completa, solamente que en este caso tenía entretela de sobras y por eso lo he hecho así, con el ancho del rollo de entretela que yo tengo. Ahora coseré la cinturilla a la falda. Para que me quede perfecta la voy a ir hilvanando. Ya ves que hay partes que hilvano, otras que directamente coso con alfileres. Va un poco en función de la dificultad y lo que valoro, que me va a dar más problema que si no lo hago. ¿Ves? Dejo la costura lateral bien planita, así lo voy dirigiendo todo perfectamente. Y una vez preparada la cintura, pasamos a coser. Cosemos la cintura a la falda con este primer pespunte, luego la doblaremos y en el lateral colocaremos la cremallera invisible. Son pasos muy sencillos que te he explicado en otros modelos, te dejo un enlace por ahí arriba que puedes hacer sin dificultad. Si tu falda es de tejido muy elástico, como te comentaba, directamente esta cinturilla sería completa, recordaría mucho a la ejecución de lo que hemos hecho con la cintura del jersey. Le introduces por dentro una goma de la medida de tu cintura más un par de centímetros que deben de montar para que puedas coserla en los extremos y ya lo tienes. Ya tendrías tu falda terminada. Esta falda no va forrada a no ser que sea un tejido transparente. Si transparenta es necesario ponerle un forro, pero sería una ejecución muy parecida, solamente que colocarías el forro entre la cintura y la falda. Ahora lo que vamos a hacer es coser el bajo de esta falda. Como ves, yo los bajos los coso de tal manera que doblo un poquito la parte superior y con estas pequeñas puntadas en el bajo ya tendríamos creado todo el conjunto que hemos hecho con este patrón del corte de oro. Sinceramente ha sido un placer hacer este conjunto. Me está dando mucha vida durante estos días, pero es que además es un conjunto llevable a tope en cualquier momento, que es muy interesante y que de verdad te lo recomiendo un montón. Así como siempre te recomiendo el corte de oro, que no deja de ser un método que nos facilita muchísimo la costura.